CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Cuando hablamos de democracia como un sistema participativo que es importante para construir la ciudadanía, estamos pensando que es algo que se monta sobre una sociedad que tiene una condición. Una democracia montada sobre una sociedad cohesionada tiende a funcionar mejor. No lo digo yo, lo dicen los datos. En este año que ha sido tan importante y que tratamos de reflejarles a ustedes lo importante que es mantener una cierta forma en el diálogo para que el resultado que tengamos después de las elecciones presidenciales sea uno que construya mejor a Chile, es que queremos iluminar más esta conversación de la mano de María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Tema fascinante, además, que tenemos que conversar. Sí, y es un tema súper complicado porque a veces la conversación sobre democracia es como demasiado abstracta, nos cuesta ponerle carne, pero la calidad de la democracia tiene mucha carne en la vida cotidiana de las personas. O sea, si tu democracia es mala, tú la vives porque te estresas mucho más, porque lo pasas mucho peor, porque estás mucho más enojado porque el sistema no funciona bien. Entonces, esta conversación tan abstracta necesita tener materia. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cuál es la carne de la democracia? A ver, yo te diría, se me ocurren tres carnes, por lo menos, tres cortes. Mira, lo primero es que, ¿qué es lo que vamos a entender por democracia? Porque el concepto de democracia puede entenderse o puede tener un contenido muy distinto, ¿ya? Entonces, lo básico en la democracia es el sistema de gobierno en el que los representantes se eligen por votación popular. Eso es lo básico. Pero desde ahí uno podría ir dotando de otros contenidos en la democracia. De hecho, tanto es así que la democracia tiene una cantidad infinita de apellidos. Hablamos de democracia liberal, de democracia representativa, de tipos de democracia, llegando incluso a hablar de democracia iliberal, que parecería, ¿no es cierto?, como un contrasentido. Piensa incluso que en países que, si entendemos la democracia de esta manera, son absolutamente autoritarios, Corea, por ejemplo, para el norte, se dice la República Democrática de Corea del Norte. Es decir, hay algo extraño, porque el concepto democrático parece tener un gran valor. Nadie se dice a sí mismo, yo soy un autoritario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si uno mira el mundo, lo queremos como un adjetivo valórico para... Claro, es un valor, incorporar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esa otra cosa. Pero, si uno mira todos los indicadores, la democracia parece estar en un proceso de erosión muy fuerte. Entonces hay una disonancia, como partiendo en eso, una disonancia primera entre el valor que le damos y la ejecución que tiene, ¿verdad? Eso lo primero. Lo segundo, yo diría que la democracia, ¿no es cierto?, tiene como sistema una necesidad, como dices tú, de cohesión, ¿verdad? Una necesidad de cohesión que yo te la explicaría así muy simple. Y es entender que es legítimo, posible y esperable incluso que existan ciudadanos o personas con visiones del mundo diferentes. La democracia, dentro de sus funciones, tiene la gestión del disenso. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que convivimos de esa manera, que el pluralismo en ese sentido es bien gestionado, es un aporte, ¿verdad? Y la democracia tiene que ser capaz de procesar esas diferencias. Y hoy día vemos en una democracia polarizada que eso es exactamente lo contrario. Entonces, la tercera idea, diría yo, es que si entendemos que la democracia es así, el que está al frente mío, el que piensa distinto que yo, es mi contendor, pero no es mi enemigo. Y hoy día construimos la democracia a partir de la lógica de amigo-enemigo. La entendemos como una batalla, como una guerra, ¿verdad? Y eso yo creo que está muy en el fondo de la erosión democrática, es decir, la incapacidad de convivir con visiones de mundo distintas, que no significa ni no tener convicciones, ni no tener convicciones firmes, ni no tener determinación, ni no tener valentía para defenderla, no, sino que significa simplemente mirar el mundo en el que vive y convivir con eso. Antes de entrar a esta entrevista comentábamos de tus años de estudiante, joven estudiante en busca de destino en España. Sí. Y que lo que te había llamado mucho la atención culturalmente era la manera en que se presentaban los disensos, que si uno lo miraba con el prisma chileno, uno sentía que había quedado la escoba, que se estaban peleando, y que cómo iban a seguir relacionándose.
y sin embargo cuando salían de la sala eran todos grandes amigos. Y me preguntaba mientras decías lo que recién planteabas, si Chile tendrá menos talento para construir esa democracia que respeta el disenso y que se entiende como contendor y no como enemigo, si es que somos tan malos para representar el disenso de una manera armónica, o sea, como esta que mencionábamos. O sea, en nuestro país que nos cuesta decir las cosas de frente, que sentimos que alguien que habla muy fuerte en realidad nos está agrediendo. ¿Tenemos menos talento para hacer eso? Yo no sé si tenemos menos talento. Yo creo que a lo mejor culturalmente tenemos menos desarrollado el músculo, que es una cosa distinta. Pero me parece imposible mirarlo sin entender el contexto en el que estamos hoy día. O sea, no es Chile el que tiene hoy este problema. No, lo tiene es el España mundo, también, digamos. ¿verdad? O sea, te aseguro que hoy día también. Y eso tiene mucho que ver con la irrupción de la tecnología en las comunicaciones y de las redes sociales. O sea, esto ya parece una cosa que todo el tiempo uno justifica en base a las redes sociales, pero cuando tú construyes esferas incomunicadas y donde un algoritmo es capaz de, en el fondo, darte a ti exactamente ese matiz que coincide con tus propios sesgos, es evidente que tengas el músculo o no tengas el músculo, el entorno no favorece otra relación que no sea la relación confrontacional. Sí, totalmente. Te hago esta pregunta porque algo que tratamos aquí en Pares Impares es de encontrar pistas o claves para justamente sobrevivir a esta época con mejores resultados. Y también volver a traer la responsabilidad personal a no solo sentirnos víctimas de los algoritmos, sino a tratar de gestionar lo que nos pasa con eso. Tomar cierto nivel de conciencia de cuál es mi rol entonces en esta situación. Dudar de mi propio algoritmo, de mi propia convicción. Y hacia allá te quería llevar. ¿Cómo se construyen esas, hoy día, virtudes escasas en una ciudadanía tan adversa? Ese tema me parece no solo fascinante, sino que dramáticamente invisibilizado. Porque otra característica que tiene nuestro mundo, y yo creo que aquí sí hay una cosa bien chilena también, es que estamos siempre reaccionando, o sea, nuestras acciones son reactivas. No estamos pensando en el largo plazo, estamos pensando siempre reaccionando en el corto plazo. Entonces, esa pregunta es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros podríamos tomar dos caminos, decir, mira, los algoritmos nos van de alguna manera a conquistar y nosotros vamos a ser esclavos de ese sistema. Yo no solamente no creo eso, sino que creo que tenemos hoy día una oportunidad enorme de adaptarse, ¿verdad? Como cualquier sistema, ¿no es cierto?, que requiere o necesita cierta capacidad de generar nuevas capacidades. Y te lo voy a decir de esta manera, mira, la clave yo la veo en la educación y en la regulación. O sea, la democracia liberal hoy día, que efectivamente está erosionada, que efectivamente está amenazada, necesita repensar sus reglas. Y entonces, reglas como el manejo de los datos personales, la ética en los algoritmos, en los sesgos en los algoritmos, por supuesto que sumado a las regulaciones de las plataformas respecto de los medios tradicionales, son imprescindibles para un nuevo tiempo, digamos, de juego de la democracia. Pero en un segundo nivel, yo te diría dos cosas fundamentales: educación y desarrollo de nuevas virtudes cívicas. Y te lo digo de esta manera. ¿Qué es lo que hace la educación en general? Enseña en el aula, en la escuela, lo que es útil y difícil. Nadie le enseña a un niño a prender un fósforo, que es muy útil, pero es muy fácil. Entonces, esa ecuación, esa definición, yo creo que no está readaptada para las necesidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, tú también estás en el colegio, no nos necesitaban enseñar a conversar, simplemente conversábamos. Y entonces aprendíamos a conversar, a dialogar. Hoy día eso hay que intencionarlo, hay que enseñarle a los niños a conversar. Nosotros aprendíamos y sabíamos esperar porque nos tocaba, porque vivíamos en un mundo con un ritmo distinto. Hoy día hace falta educar la lógica de la espera. Entonces hay muchas capacidades humanas que estaban dadas, que estaban supuestas, que hoy día no, y tenemos que intencionar. Y en las virtudes cívicas, los ciudadanos necesitan tener un cierto aparataje ético para acercarse a la democracia. O sea, virtudes devaluadas como son la moderación, el diálogo, la tolerancia, el pluralismo, el respeto, obviamente, son virtudes sobre las que tenemos que trabajar. Entonces, ¿tenemos que tener una educación cívica que nos enseñe las instituciones, los poderes del Estado? Por supuesto que sí. Pero tenemos que capacitar ciudadanos y educarlos para un nuevo futuro. Yo digo, un nuevo ciudadano para una nueva democracia. Hoy día tenemos estructuras y educaciones
que se están quebrando porque no se han adaptado. Y eso es una responsabilidad fundamental de los colegios, de la educación, de las universidades y de todos los que están trabajando en este sentido. Este diagnóstico sobre la educación, sobre una educación hecha en el fondo para la revolución industrial, en estos siglos de transformación que vinieron después, lo tenemos hace un buen rato, pero creo que nunca habíamos estado de una forma tan abrupta ante una transformación como la que está trayendo justamente la tecnología, los algoritmos de los que hablábamos recién y lo que viene, y todavía no entendemos bien sobre la inteligencia artificial. Y uno escucha a los grandes tecnológicos, que seguro que estudiaron ingeniería matemática o algo así, o física, ¿no? Que era el paradigma en el que fuimos educadas nosotras. O sea, como que tienes que ser bueno en esto porque si no, no vas a triunfar. Y ellos hoy día te dicen, necesitamos volver a lo humano, entender cuál es el sentido, para qué trabajamos, que me devuelve mucho a los valores cívicos, pero también a la filosofía, pero también a la espiritualidad, que eran cosas que quedaron debajo de la alfombra del proyecto civilizatorio que acabamos de vivir en el siglo pasado, digamos. ¿Cómo ves hoy día el rol de todas estas cosas que incluso las empezamos a sacar del currículum? Educación cívica, o sea, ya ni siquiera la enseñamos. Entonces, esta adecuación se ve como algo que requiere una transformación mucho más radical. Pero por supuesto que sí. Entonces, piénsalo de esta manera. Uno, a una persona que tú contratas, ¿verdad? Requerirías como dos elementos. Uno que es el saber hacer, es decir, que sepa, que tenga el conocimiento técnico suficiente o necesario para desempeñarse en esa área. Pero hay una cosa igualmente fundamental y que hoy día las empresas, no solamente, y las empresas, digamos, las industrias más bien en general, no solamente sufren, sino que demandan, que es el saber ser. ¿Qué significa eso? Tolerancia a la frustración, adaptabilidad, capacidad de recibir crítica, mirar las cosas de maneras distintas. Y ese saber ser, la gran pregunta es, ¿cómo se enseña? Y nosotros vivimos en un mundo seteado en el conocimiento técnico y no nos damos cuenta que el saber ser, o sea, el ser humano, se, diría yo, educa de múltiples maneras. No hay una asignatura en cómo ser humano, es una combinación de cosas. Y sobre todo, no es siempre tan medible, sino que más bien es acumulativo en el tiempo. Entonces, ¿qué cosas uno entendería dentro de ese core, verdad? Virtudes, actitudes, pero también y sobre todo autoconocimiento. Yo creo que ahí hay una deuda fundamental. O sea, la pregunta más importante de todo ser humano es ¿quién soy? Y sin lugar a duda es la pregunta menos realizada y con menos respuesta. No es una pregunta que pueda tener una respuesta unívoca y permanente en el tiempo. Pero ¿dónde está esa pregunta? Esa pregunta está, y a mí me encanta mirarlo así, con volver a conectarse con las grandes preguntas del ser humano. Entonces, mira, si lo pensamos de esta manera, ¿sabemos hoy día más sobre átomos? Por supuesto que sí. ¿Sabemos más sobre tecnología? Por supuesto que sí. ¿Sabemos más sobre el amor? No. ¿Sabemos más sobre espiritualidad o religión que Santa Teresa de Ávila cuando lo conversamos? No. ¿Sabemos más de celos y de problemas humanos y de dolores que Shakespeare? No. Entonces hay un acervo cultural, ¿verdad?, en la filosofía, en la literatura, en la historia, en lo humano, que no solamente tenemos que mirar, sino que tenemos que rescatar, porque hoy día, así como en la revolución industrial lo que faltaba era el conocimiento técnico, hoy día esa es la demanda, no solo de la democracia, no solo humana, sino que es la demanda de la industria, de la empresa, del crecimiento. O sea, es una demanda generalizada. Si no ponemos y no volvemos a poner ese acento ahí, yo veo bien difícil el acomodo. Por el contrario, si lo hacemos, creo que podemos articular, digamos, un tránsito, porque obviamente yo creo que estamos en un minuto de tránsito, hacia otra configuración o reacomodo de capacidades y de necesidades. Es bien bonito lo que planteas porque los humanos solemos replicar nuestra estructura a todas las escalas de todas nuestras estructuras. Entonces, si efectivamente nos aprendemos a preguntar a nivel individual quién soy y cómo voy a ser, también vamos a aprender a responder adecuadamente esa pregunta en la empresa en la que trabajamos, en la institución de la que participamos o en el país en el que estamos. Y probablemente ni la primera ni las dos siguientes han estado en el foco
para poder diseñar el proyecto de qué quiere ser Chile, por ejemplo, durante este siglo, o qué quiere ser la empresa. Nos cuesta mucho esta cuestión que está de moda, que es encontrar el propósito. Nos cuesta mucho identificarlo, definirlo, etcétera, ¿no? ¿Por qué eso es importante para una vida mejor humana y la cohesión social? Mira, yo te diría que, ¿por qué nos cuesta? Yo te diría que nos cuesta porque no es medible. Entonces nosotros estamos acostumbrados a medir. Nosotros tuvimos una experiencia extraordinaria cuando en la universidad instalamos el programa de artes liberales, ¿ya? Y entonces nos decían, mídanlo, mídanlo. Y es verdad que hay ciertas cosas que se pueden medir, pero nuestro, digamos, gurú, que era la Universidad de Columbia, nos decía, esto es también un asunto de fe. Tienes que creer que lo que estás haciendo va a tener una retribución, porque explícame cómo tú puedes medir el impacto de leer La República de Platón en un alumno. Eso no se puede medir. Y además es un algo que empieza a adquirir valor también en el tiempo, Se acumula. ¿verdad? Entonces se acumula. Entonces es también un acto de fe, ¿ya? Yo diría que nos falta ese acto de fe, ¿verdad? Esa confianza en lo que somos y en lo que hemos construido, esa conexión, ¿verdad? No solo hacia adelante, sino que hacia atrás. Y en términos de cohesión social es fundamental, porque ¿qué diferencia existe entre mi experiencia del amor y de una persona radicalmente distinta que yo? Muy poca. Entonces nos podemos conectar con la experiencia humana a partir de la experiencia humana. Y ahí, por eso te digo yo que un valor central es la conversación. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Por una parte, yo estoy, ¿no es cierto?, conectada, y tú conmigo, en lo que realmente tú eres, tus preocupaciones y yo. Pero al mismo tiempo, eso genera una capacidad de espejarme en ti, tú, yo en ti. Y entonces nos estamos también trabajando nuestro propio autoconocimiento. Entonces, ¿cómo se construyen los vínculos humanos? Como se han construido siempre, conociéndose, conversando, dejando de tener temor a la diferencia, bajando, ¿verdad? Bajando las barreras. Entonces, en un mundo donde eso es el acervo más escaso, obviamente tendríamos que trabajar en eso. Y esto, déjame decirlo así, no es naive, no es un deseo, no. Esto existe en el mundo, programas en los colegios, en las universidades, en que se entrena, se aprende, se ejecuta. Nosotros tenemos este programa de lectura de clásicos y uno ve cómo se abren cabezas. O sea, esto no es... ¿Y cómo se construyen puentes? Exacto, cómo se construyen puentes, cómo se liman las diferencias, cómo se gestiona el respeto. Entonces, esto no es teórico, también lo es, por supuesto, pero no es un anhelo, no es una cosa naive, no. No, y es algo Esto que se convierte en algo muy material. Se convierte en algo muy material, muy concreto. Es bonito lo que planteas de la fe, porque nos atrapamos un poco como en el Correcamino y el Coyote en la discusión de no me puedo sentar a hablar contigo porque no confío en ti. Pero hay un meme que yo siempre lo cito que dice como hay que confiar porque si no confiamos no hay confianza. Por supuesto. Es de una sabiduría infinita, ¿no? Porque efectivamente la confianza es un acto de fe que después te entrega su fruto, ¿no? Y resulta que es tanto el miedo y es tanta la sospecha que no estamos dispuestos a dar ese salto. Pero nos parece urgente en la construcción de la ciudadanía. Mira, yo te voy a contar una experiencia mía en clase. Nosotros tenemos estos cursos en que leemos los clásicos y hacemos las grandes preguntas en una mesa redonda, que ya es distinta a la ubicación, con más o menos 25 estudiantes. Todos muy distintos en sus apreciaciones, en sus posturas políticas, en sus experiencias de vida. Y yo me acuerdo, pero con muy marcado, una vez en que la pregunta con que empezó la clase fue: si ustedes pudieran eliminar de su vida el dolor, ¿lo harían o no lo harían? ¿Ya? La primera respuesta fue, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Obviamente. Pero después leímos, ¿no es cierto?, el texto que estábamos trabajando, que era el sobre Ivan Illich, pero la muerte de Ivan Illich. La conclusión final fue que para todos el dolor había sido un algo que les permitía crecer, que no lo deseaban, pero lo valoraban y que efectivamente no lo eliminarían de sus vidas. Ese tránsito que se produce cuando alguien es capaz de decir, mira, pero a mí me pasó esto y la verdad es que lo miro de esta otra manera, es donde se construye el vínculo. A la salida de esa clase, todos los alumnos estaban más cerca del otro porque habían puesto en común una experiencia humana, que era el sufrimiento.
Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿dónde creo yo que está el problema de la cohesión social? Está primero en la pérdida de grupos intermedios, que lo que hacen justamente es hacer catalizadores de la diferencia, y está en la distancia. O sea, en un mundo que se vincula artificialmente a través de las redes sociales, no me digan a mí que un amigo de la red social es un amigo. Eso no es un amigo. Entonces, la confianza se construye en la diferencia, y se construye cuando uno le pierde miedo a la diferencia, cuando esa diferencia no es agresiva, ¿verdad? Y eso no quiere decir, porque tampoco creo, porque esto puede parecer muy naif, ¿verdad? No quiere decir que uno no tenga discusiones, que uno no tenga postura, que no hayan urgencia, eso no tiene que ver. Pero uno tendría que empezar a pensar, ¿verdad?, que hay ciertas acciones necesarias en el corto plazo, unas en el mediano y unas en el largo. Y el problema es que cuando estamos solo en las de corto, vamos perdiendo generaciones y generaciones que se articulan realmente como deberíamos hacer. Puede que yo sea un poco naif, igual me llamo Paloma, igual hago un programa de cohesión Claro. social, pero encontramos con el grupo editorial de Hecho de Pares Impares que igual hay algunas señales de esperanza en el mundo en el que estamos. O sea, desde que tengamos este programa hasta que haya, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en la campaña de empresas COPEC, como pensemos en el largo plazo. ¿Cuándo una empresa ha invertido en un mensaje tan vago, tal vez, su plata de comerciales, ¿no? de inversiones de marca? Es raro, pero también cuánto nos había costado, no sé, llegar al acuerdo de pensiones, u otras señales políticas que se están dando también en el marco de esta polarización política y en un año electoral. Ayúdanos a ver, me encantaría saber si compartes un poco que tal vez lo hemos hecho un poquito bien este año. Y segundo, ¿cuáles son los antídotos que tú recomendarías a los ciudadanos, a las instituciones, a los políticos y a los candidatos en este año tan importante? A ver, mira, si lo miramos en términos políticos, yo te diría que hay algunos brotes verdes, sí, es verdad, los que tú dijiste son y están, pero a mí me parece que el contexto tiende a ocultarlos, y cuando se ocultan parecen no existir. Y lo que es peor, yo creo que se distorsionan. Entonces, a mí me preocupa mucho la frase, por ejemplo, la moderación es falta de determinación. Eso es un problema. Sí. La moderación no es falta de determinación, ¿verdad? La determinación se juega en otras cosas. La determinación también está en el sano escepticismo, también está en entender que uno puede y debe poner en cuestión sus convicciones, incluso para volver a ellas con más fuerza. Entonces, creo que se han ido instalando una serie de conceptos que a mí me parecen errados y me parecen además nocivos respecto de la convivencia, ¿verdad? Por supuesto que este país tiene hoy día, entrando un poquito más en política, temas como la seguridad, la frontera y el crecimiento, que hay que tomarlos con máxima determinación. Por supuesto que en cierto sentido necesitamos mano dura, si lo quisimos poner así como en un cliché, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué no puede ser, ¿verdad?, convivir esa necesidad de certezas, de medidas claras, de hacerse cargo, de buena gestión, convivir, ¿verdad?, con unas relaciones humanas donde podamos usar o aplicar esa gestión del disenso, ¿verdad? Creo que instalar que el foco o el objetivo de la discusión política es imponer mi mundo al otro, no solamente es un error, sino que es una caída al precipicio en todo sentido, sentido social, de la democracia, de las normas, de la supervivencia, ¿verdad?, de la democracia como la entendemos. Entonces, si bien hay brotes verdes particulares, creo que el entorno lo hace muy difícil. El entorno está instalando unos conceptos que a mí me parecen errados. Entonces, ¿cuál creo yo que podría ser, no la solución, porque no la tengo y porque no creo que exista, claves, pero algunas claves? Algunas claves, yo diría, la defensa irrestricta de la democracia liberal. O sea, por el momento no existe ningún sistema, aunque esté resquebrajada, aunque esté erosionada, aunque tenga que adaptarse, no existe ningún sistema que conozcamos que gestione mejor el disenso o las circunstancias que tenemos. Entonces, eso es lo primero. Y eso se dice fácil, pero no es tan fácil. De ejecutar. Porque suscribir con la libertad, suscribir con la particularidad, suscribir con la diferencia es un compromiso. Y viene con adentro el respeto, con el, por supuesto, el cuidado del otro. Y significa a veces perder y a veces renunciar, ¿verdad? Entonces yo diría confianza en que por ahí, como decía mi abuelo, como va bien, ¿verdad? En eso. Aunque
aunque el día a día parezca a veces no decirlo. Lo segundo, yo diría, hay un tema también estratégico y un tema de cómo se comunican estos conceptos. Yo creo que hoy día parte de esto tiene que ver con este conglomerado de redes sociales que por supuesto premia la polarización, que por supuesto premia el disenso, y eso no creo que sea algo tan fácil de gestionar. Pero sí también uno puede pensar, ¿verdad?, en estrategias comunicacionales, en comunicar adecuadamente los mensajes y que empiecen a hacer sentido. O sea, necesitamos creatividad, necesitamos asertividad, necesitamos comunicadores y expertos en temas que sepan poner en la discusión otras cosas. Entonces, creo que hay una enorme capacidad también de hacerlo. Y necesitamos, vuelvo a la educación, formación. Necesitamos recuperar, ¿verdad?, ciertas conductas, virtudes, ponle como sea, ¿verdad?, desde el largo plazo. Entonces, yo no creo que vayamos a salir de esto mañana o pasado, por supuesto que no. Pero sí estoy segura que si no empezamos a poner las bases hoy día y mañana, vamos a salir después. No sé en cuánto tiempo, pero más tarde. Entonces, creo que eso es confianza, determinación, no dejarse seducir. La política es bastante permeable a la seducción del voto, ¿verdad? Pero como la política también está puesta en obtener lo que quiere, el objetivo, la política no es una ONG, ¿verdad? Entonces, también estrategia, también pragmatismo, también articulación de tonos, que es importante para poder fortalecer tu propuesta y fortalecerla además desde las propuestas, desde el contenido, desde lo que realmente tú aspiras a que este país sea y hacerlo con esperanza. La esperanza, cuando uno estudia a los seres humanos reaccionan mejor a lo positivo. Y aunque este es un país con miedo, yo creo que tocar la tecla del miedo y subirle el volumen es una irresponsabilidad. Y eso no significa, y siempre tengo que hacer el disclosure porque si no se entiende mal, que uno no sea completamente clara respecto de las debilidades fundamentales que este país tiene. Y en seguridad, migración y crecimiento tenemos debilidades fuertes que hay que abordar. ¿Eso significa polarizar hasta el extremo? Yo creo que no. En esperanza también tenemos mucho que abordar. Exacto, ahí, por supuesto otra, que sí. otra de las tareas. Te quiero agradecer mucho porque es una conversación difícil, pero vale la pena tenerla y sostenerla. Tú además siempre das tu opinión de esta manera en público y también ciudadanamente hacerlo de esa forma, es ejecutar esa responsabilidad, como de modelar otra forma de hacer Es que es política. una súper buena palabra. Tenemos que modelar una manera, un acercamiento que se haga cargo de los contextos muy difíciles, polarizantes y tensionadores, pero que no puede renunciar a eso, porque si de verdad creemos que no hay nada que hacer, entonces definitivamente Sí, pues cerremos por fuera. cerremos por fuera y yo por lo menos, mientras pueda, no voy a cerrar por fuera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Son conversaciones que tenemos poco, que tienen poco espacio en la vida social, pero que son tan estructurales para encontrar nuevas ideas sobre cómo podemos vivir, cómo podemos adaptarnos y a qué cosas deberíamos subirle el volumen dentro de la casa, en la formación que damos a nuestros hijos e hijas, pero también en nuestros pares, en la educación de la vida pública, del trabajo. Hay tanto que se puede hacer a una escala que suena microscópica, pero que suma puede convertirse en una tendencia. Vamos a una pausa y volvemos con más. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.